Ahora quiero que vayan esta noche al capítulo 5 del Evangelio de Juan. El capítulo 5 del Evangelio de Juan. No te lo leeré. Solo te contaré la historia. Y luego podrás leerlo tal como yo te lo leo hoy. Y ahorrarte el tiempo de leerlo. Jesús iba de un lado al otro en todo el país. Y estaba predicando y enseñando. Y la escritura dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Él nunca dijo: espero que este sea el camino al cielo. Él dijo: este es el camino. Él dijo: esto es todo. También enseñaba con gran sencillez. Siempre contaba historias para ilustrar la verdad espiritual. También habló con gran urgencia. Indicó que lo que decía era muy importante y que había que escuchar. También enseñó con repetición. Alguien ha sugerido que él se repitió quizás hasta 500 veces. Y luego otra cosa interesante acerca de Jesús. Él guardó la ley, las leyes de Roma. Él dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca encabezó una manifestación contra Roma. No lo encontrarás dirigiendo una marcha. Y Roma era una nación fuerte, poderosa y cruel, que se ocupaba de su propia patria. No sé si tenían una ley marcial como las que tenemos hoy en algunos países, pero ciertamente la controlaban. Pero Jesús nunca dirigió una lucha contra ellos. Pero lo que dijo, lo que hizo y lo que enseñó socavó a todo el imperio romano en un tiempo relativamente corto después de su muerte, sepultura y resurrección. Enseñó con autoridad, enseñó con pasión, como ya hemos escuchado esta noche, y tuvo compasión de los pobres, los necesitados, los oprimidos, los enfermos. Pero la fama de Jesús comenzó a extenderse por el extranjero. Se dirige a Jerusalén para asistir a una gran fiesta. Ahora bien, si yo hubiera estado en Jerusalén en aquel tiempo y hubiera estado buscando a Cristo, ¿dónde lo buscaría? Probablemente hubiera ido al templo, donde estaban todos los líderes religiosos, y hubiera dicho que estoy seguro que Él estará allí. Pero no era allí donde estaba. Jesús estaba en el estanque de Betesda, que tenía una patética multitud de humanidad quebrantada. Este era el lugar donde la gente más sufría. Y así Jesús había ido a este lugar, que era casi como un hospital. Tenía 9 pórticos. Betesda y Nehemías había construido 9 puertas en Jerusalén, y una de ellas se llamaba la Puerta de las Ovejas. Y ahí estaba situada esta piscina, en la Puerta de las Ovejas. Y cuando Jesús pasó por la Puerta de las Ovejas, probablemente recordó el hecho de que Juan el Bautista había dicho: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el gran Cordero que había de venir. Porque verán, por esta Puerta de las Ovejas entraban los corderos que iban a ser sacrificados en los altares como sacrificios a Dios, esperando el día en que vendría el gran Cordero de Dios. Porque verán, todos los animales del Antiguo Testamento que fueron sacrificados fueron asesinados en anticipación del que vendría, que daría su vida por los pecados del mundo en la cruz. Y la expresión o descripción más vívida de la cruz se encuentra en Isaías, el capítulo 53. 800 años antes de Cristo escribió el profeta Isaías, antes de que él naciera. Y se encuentran descripciones de la muerte de Cristo en la cruz en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento esperaba el día en que Jesucristo se convirtiera en el gran Cordero de Dios y se ofreciera a sí mismo en la cruz por nuestros pecados.
y nunca entenderás el Antiguo Testamento a menos que leas el Nuevo Testamento. Mucha gente lo llama una religión sangrienta. Sí, hubo mucha sangre derramada en el Antiguo Testamento sobre los altares judíos, pero eso significaba algo que mostraba lo repugnante del pecado, porque la sangre que se derrama sobre los altares judíos era por el pecado, y esa sangre era un símbolo de la vida que sale del animal, que solo fue reparada cuando Cristo entregó su vida en la cruz, cuando puso su vida en la cruz. Eso hizo que todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento los hiciera buenos y aceptables a Dios, porque solo eran símbolos de lo que habría de venir en Cristo, porque la muerte de Cristo fue planeada antes de que el mundo existiera, porque Dios podía mirar hacia adelante y vernos a usted y a mí como infractores de la ley y pecadores necesitados de un Salvador, y estaba ofreciendo a su propio Hijo. Y Jesús, estoy seguro, cuando pasó por esa puerta de las ovejas y vio pasar estas ovejas, no pudo evitar pensar que en poco tiempo estaría en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Ahora bien, estos pórticos contenían una gran multitud de personas enfermas y tuvieron una idea. La piscina estaba burbujeando. Tenían la idea de que cada día venía un ángel, o cada pocos días venía un ángel y agitaba el agua y la hacía burbujear. Y si era la primera persona en entrar en esa agua, sería sanado. Y entonces la gente, tan pronto como el agua comenzaba a burbujear, temprano en la mañana, todos intentaban ser los primeros en entrar. Y este pobre hombre, al que acudió Jesús, lo había intentado durante 38 años. Había estado paralizado durante 38 años. Y no pudo entrar allí primero. Qué desanimado debe haber estado. Jesús contempló aquella escena tan terrible de miseria y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos. Él ve a los lisiados morales y espirituales y psicológicos y físicos. Y aquí esta noche, porque ven, hay personas aquí esta noche físicamente bien, pero espiritualmente ustedes están lisiados. No tienes paz con Dios. No tienes seguridad en tu corazón de que tus pecados son perdonados. No sabes que tienes vida eterna. No estás seguro de ello. Es posible que hayas sido bautizado o confirmado, o que te hayas unido a alguna iglesia en algún lugar y tengas un poco de religión, pero no estás seguro de tu relación con Dios. Tienes una duda al respecto. Bueno, antes de que termine esta noche, resuélvelo y asegúrate. Ven a la cruz, donde Cristo murió por tus pecados. Él te ve. Él ve aquí los lisiados morales y los lisiados espirituales y los lisiados psicológicos e incluso los lisiados físicos. Y la Biblia nos describe a todos como enfermos. La causa fundamental de los problemas del mundo esta noche es el pecado. El pecado es la enfermedad. El pecado es el problema. Y andamos tratando los síntomas, cuando la causa fundamental es el pecado. Somos infractores de la ley. Hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice, todos pecaron. Eres un pecador, soy un pecador, un infractor de la ley. Todos hemos quebrantado la ley de Dios y nos dirigimos hacia el juicio y el infierno. Ahora,
describe a las diferentes personas que estuvieron allí enfermas, la cual podemos espiritualizar y aplicar a nosotros mismos esta noche. Primero, dice, los impotentes. ¿Quiénes son? Ellos son los que tenían la ley de Moisés, pero no tenían poder para guardarla. Intentaban guardar los 10 mandamientos. Ninguna persona en esta audiencia ha guardado jamás los 10 mandamientos. Nadie. No existe tal cosa como que una persona sea moralmente perfecta. Y luego la escritura dice esto: si rompes un mandamiento, los has roto todos. Entonces tengo que decir, he quebrantado todos los mandamientos. Y sin embargo, si has quebrantado solo un mandamiento, los has quebrantado todos. Y eso te convierte en un pecador. Y ningún pecador puede ser aceptado ante los ojos de Dios. Debes estar vestido de la justicia para venir a la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Sí, estas personas eran impotentes. Verá, esa es la razón por la que no puedo decir que vivo la vida cristiana. No puedo vivirlo. No puedo vivir según la regla de oro. Cristo tiene que vivirlo a través de mí y en mí. Esa es la razón por la que cuando vienes a Cristo, Él te da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y vino en esta época para ayudarnos a vivir la vida que Cristo enseñó y a obedecerlo. Y luego dice que los ciegos estaban allí. Ciegos. Dices, bueno, yo no estoy ciego. Puede que tengas una visión 20/20, pero tus ojos espirituales están ciegos. Estás ciego. El hecho de que eres un pecador ante Dios. Estás ciego a tus necesidades espirituales. Porque la Biblia dice que fuiste cegado sobrenaturalmente. ¿Sabes quién te cegó? Escuche esto, en 2 de Corintios 4:4. En quien es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es el diablo. Satanás nos pone vendas. Solo el Espíritu Santo puede quitar esta ceguera. Ese es un acto sobrenatural de Dios. Cuando recibes a Cristo, Él te quita esas vendas. Luego dice que los lisiados estaban allí. ¿Quiénes eran? Bueno, ellos son los lisiados que quedaron lisiados espiritual y psicológicamente. No tienen fuerzas para obedecer a su conciencia. ¿Por qué? Bueno, ¿te gustaría leer la Biblia o te gustaría orar? Pero estás demasiado lisiado para hacerlo. Demasiado lisiado espiritualmente. No tienes ningún deseo de orar. Ningún deseo de leer la Biblia. Realmente no tengo ningún deseo de ir a la iglesia. Vas solo porque es lo que debes hacer. Tal vez, o porque tus padres quieren que vayas. ¿Sabes que Cristo no te permitirá ser un cristiano a medias? Y aunque hay algunas personas que lo intentan, tienen un pie en el reino de Dios y tratan de mantener el otro pie en el mundo. Los tienen en ambos bandos y ninguno está contento. Pasa de un lado al otro. Haz todo lo posible por Cristo. Y luego dijo que los marchitos están allí. ¿Quiénes son? Tenían las manos secas. Nuestras voluntades han sido paralizadas por el pecado. Verán, la Biblia enseña que hay 3 hombrecitos viviendo dentro de nosotros. Está el intelecto, la emoción y la voluntad. Ahora bien,
mediante la sabiduría, únicamente mediante el intelecto, no puedes venir a Cristo. Existe ese paso de fe. Timothy Dwight, quien fue presidente de Yale hasta finales del siglo pasado, el segundo Timothy Dwight, dijo que la verdad solo puede verse vagamente mediante el intelecto. Y cuánta razón tenía. Solo se ve vagamente. Nunca se puede llegar a la verdad solo con el intelecto. Debe ser por fe. Existe ese paso de fe que debes dar y recibirlo por fe. Pero mi emoción mira a Cristo en la cruz y digo que puedo amarlo. Él murió por mí. Miro los juicios que están en la Biblia y tengo miedo. Eso es mi emoción. Pero a lo que Dios realmente se refiere es a tu voluntad. Él quiere que digas: lo recibiré como Señor y Salvador. Pero como ves, su voluntad ha sido afectada por el pecado. Paralizado en algunos casos, simplemente no puedes decir eso. Cuando usted se casó o cuando ya me casé hace varios años, el ministro dijo: ¿quiere que esta mujer sea su esposa legalmente casada? No le dije la amo. No le dije, bueno, ella es encantadora. No dije, bueno, nos llevamos bien. Ya había resuelto todo eso. Dije, lo haré. Le entregué mi voluntad. Cedí por voluntad. Solo una simple declaración. Y eso es lo que dices a Cristo. ¿No es interesante que vayas y te pares frente a un ministro y él firme un papel? Tal vez la boda durante 30 minutos o 15 minutos o 40 minutos. O por muy grande que sea la boda, tal vez 5 minutos. Y se supone que has hecho un compromiso de por vida. Con solo decir lo haré, acepto. Y cuando vienes a Cristo dice lo haré. Y eso es un compromiso eterno de por vida. Y Él los recibe y los perdona y los limpia. ¡Qué buena noticia tan maravillosa! Ahora, este hombre había estado esperando 38 años. Había intentado todo lo demás. Había intentado 14,000 veces meterse en esa agua. Si se cuentan todos los días. Y tal vez puedas hacer eso. Pero ahora estaba desesperado, indefenso, tirado en ese jergón, lisiado. No hay amigos que lo ayuden a entrar en el agua primero. Y Jesús se acercó a él y fue hacia él. Probablemente porque era el peor caso que había allí. Y dijo: ¿quieres ser sanado? Y quiero preguntarte esta noche: ¿quieres sanidad espiritual esta noche? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Si lo haces, tú que estás mirando por televisión, toma el teléfono y llama a ese número que aparece en pantalla ahora mismo. Y si no lo recibes inmediatamente, sigue llamando y habla con alguien sobre tu necesidad esta noche y resuélvelo por teléfono. Y ustedes que están aquí en esta gran audiencia pueden resolverlo esta misma noche, en este mismo momento, diciendo sí a Jesucristo. Pero usted sabe que la pregunta que Jesús le está haciendo a este hombre es casi cruel. Todos los días lo había intentado, pero luego empiezas a pensar en ello. Después de todo, no fue tan cruel. ¿Realmente quieres a Cristo en tu vida? ¿Tú realmente quieres el encuentro en tu corazón? ¿Estás realmente listo para cumplir con sus demandas y entregarle todo a Él y convertirlo en tu Señor? No es fácil. Significa que tendrás que abandonar algunas de las cosas que has estado haciendo mal. Significa que tendrá que hacer nuevas actitudes en su vida. Significa que Él se convierte en el Señor de todas tus decisiones.
Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio. Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio. Él te ayuda en tu vocación. Debes recurrir a Él en todo momento. Y la Biblia dice que debes orar y testificar y entrar en la iglesia. Significa que toda tu vida está entregada totalmente al Señor como tu Salvador y Señor realmente. ¿De verdad quieres eso? Jesús le dijo a este hombre: ¿de verdad quieres ser sanado? ¿Tú? Puedes estar esta noche. Verá, cuanto más nos acercamos a Él y nos damos cuenta de sus demandas, más inseguros estamos. Jesús dijo: serás sano. ¿Dejarías que Cristo te sanara esta noche? Aparentemente este hombre respondió: sí, quiero recuperarme. Eso es todo lo que tienes que decir. Sí, quiero recuperarme, quiero ser sanado. Ahora suceden tres cosas importantes. Primero, debes tener fe. Jesús dijo: levántate. Ahora bien, este hombre había intentado tirarse al agua durante 38 años y solo por el mandato de Jesucristo de resucitar. Pero tenía fe en Cristo. Miró hacia arriba y vio algo, sintió algo, supo que algo era diferente, que algo había en este hombre que era diferente a cualquier otra cosa que hubiera llegado a su vida. Y cuando Jesús le dijo: levántate, por fe dio ese primer paso con sus piernas paralizadas y caminó. Lo había intentado miles de veces antes y había fracasado. Ahora miró a Jesús con fe. Algo en su aspecto, en su voz, en la autoridad con que le hablaba. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, puedes ser salvo esta noche. Y luego debe haberse arrepentido. Verás, tienes que dejar el antiguo estilo de vida. Tuvo que dejar esa vieja religión, recogerlo y tirarlo, esa cama que tenía, ese lugar viejo y sucio, y sal de ese lugar con todo eso que había allí. El antiguo estilo de vida tuvo que cambiar. ¿Y qué nuevo estilo de vida tenía este hombre? Porque estaba saltando. Sus piernas estaban como nuevas. Por primera vez en 38 años ya no estaba paralizado. Eso podría sucederte esta noche espiritualmente. Y luego hay que aceptar la responsabilidad. Acepta la responsabilidad. Jesús dijo: camina, camina por un nuevo camino. Camina por el camino angosto con Cristo. Camina en un discipulado. Y cuando hizo eso, hubo una curación instantánea. Es interesante para mí que las personas que vinieron a Jesús en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos vinieron a Cristo y tuvieron una conversión instantánea a Cristo. Recibieron a Cristo en ese mismo momento, en un momento, y lo hicieron abierta y públicamente. Nadie excepto Nicodemo vino jamás a Jesús de noche, y no estamos seguros de que esa fuera la noche en que Nicodemo realmente encontró a Cristo. Pero toda la gente que vino a Jesús, vino a Él pública y abiertamente. Él dijo: si no quieres reconocerme pública y abiertamente delante de los hombres, yo tampoco te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Dijo que esta es una decisión pública. Verá, cuando murió en la cruz, murió públicamente por usted y por mí. Ahora debes decirle públicamente que sí, abiertamente. No es necesariamente algo que se haga en algún lugar secreto o tranquilo. Puede que se haga en secreto, sí, pero llega un momento en que lo haces público y abierto y das a conocer tu testimonio.
ya sea por el fruto del Espíritu o por contárselo a alguien más. Y Jesús dijo algo muy interesante en el versículo 14 de este pasaje. Jesús lo encontró más tarde en el templo y Jesús le dijo algo que quiero que ustedes recuerden siempre. Él dijo: vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. ¿Qué podría ser peor que 38 años de ser paralítico? Jesús le estaba enseñando a este hombre algo sobre el juicio y algo sobre el infierno que aún está por venir. Si seguimos por el camino que vamos, el camino angosto, dijo, ese conduce a la vida eterna. Sí, debes hacer algo. Jesús le dijo a este hombre que hiciera algo: levántate y camina. Les pido esta noche que se levanten de su asiento y caminen y se paren frente a la plataforma. Como hemos visto hacer a miles de personas en toda Nueva Inglaterra y decir al venir simbólicamente: quiero una vida nueva. Quiero saber que mi pecado ha sido perdonado. Quiero saber que tengo vida eterna. Quiero recibirlo esta noche. Oh, quiero volver a comprometer mi vida a Cristo esta noche. Quiero arreglar esto. Quiero a Cristo esta noche. Voy a pedirles que se levanten de sus asientos ahora mismo. Cientos de ustedes que vengan y se paren frente a la plataforma. Y mientras están aquí, eso será un símbolo externo, un símbolo público de lo que estás haciendo por dentro, de la decisión que has tomado. Y vamos a tener una oración juntos. Luego te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana y luego podrás regresar y unirte a tus amigos. Si estás con amigos y familiares te esperarán, pero te levantas de tu asiento. Y tú que estás mirando este video, levántate ahora mismo, haz tu decisión. Ustedes que vienen ahora mismo de todas partes, cientos de ustedes simplemente se levantan de sus asientos. Ahora puedes ser miembro de la mejor iglesia de la ciudad, sin importar tu origen religioso. No te estoy pidiendo que te unas a una iglesia específica esta noche. Les pido que vengan a la persona de Cristo. Usted puede ser un cristiano profesante o puede que no tenga ningún trasfondo religioso cristiano. Y si has venido en uno de esos autobuses, te esperarán. Te tomará alrededor de 2 minutos llegar hasta este lugar, así que comienza ahora rápidamente. Como ya hay muchas personas en camino, ven, únete a ellas. Mientras esto se presenta esta tarde, aquí en el Nickerson Field, tomes el tiempo para llamar a ese número que aparece en la pantalla. Ahora mismo queremos ayudarte a orar. Como puedes ver aquí en Boston, Massachusetts, en la Universidad del Estadio de Fútbol de la Universidad de Boston, cientos de personas ya han venido y muchas más están en camino para hacer su compromiso con Jesucristo. Puedes asumir el mismo compromiso donde estés, en tu habitación de hotel, en tu casa, donde quiera que estés. Dice a Cristo y llama a ese número que ves en pantalla. No importa si aún te encuentras en algún lugar, quizás alcoholizándote o quizás drogándote. Cristo te ama y Cristo te hace ese llamado. Solamente entrégale tu vida a Cristo. No importa lo lisiado, lo paralítico, lo triste y lo angustiado que estés. Él te llama, Él te ama. Él te dice: ven porque quiero sanarte. Quiero abrazarte en mis brazos. Quiero amarte. No importa tu condición, Él te transformará. Él te ayudará a cambiar tu forma de vida y serás una nueva criatura en Cristo. Ahora mismo hazlo en el nombre de Jesús. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, si lo quieren, al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y llegaré al texto un poco más tarde. Quiero hablar esta noche sobre el tema:
tres cosas sin las que no puedes presentarte. Tres cosas sin las que no puedes presentarte. Mi padre no era un hombre pobre. Mi padre no era un hombre rico, le llamaríamos clase media. Hizo todo lo que usted puede hacer en una granja de tierra roja, en Carolina del Norte. Nunca miré su cuenta bancaria, nunca sabía cuánto ganó. Parecía tener siempre suficiente sobre la mesa y siempre teníamos un trabajo y teníamos 5 centavos de helado todos los sábados. Lo hicimos muy bien. Mira los Walton y verás un poco de cómo vivíamos en esos días en las montañas de Carolina del Norte. Ya sabes cómo viven ellos. Un hombre no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Usted no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Recordaré esa declaración. Y como entramos en una recesión, supongo que estamos en una depresión, como se llame lo que estamos viviendo. Se sorprendería de lo que puede hacer sin ello. Vuelve a vivir como vivíamos cuando yo era niño, pero te diré que podrías caminar en todos los pueblos de alrededor y no tendrías miedo de que te golpeen o roben, o te asalten, o de una violación. No sabíamos de ello. No recuerdo nunca oír de un asesinato en nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, éramos las personas más felices del mundo y teníamos que trabajar desde las 3 de la mañana hasta la puesta del sol. Mi madre siempre servía el desayuno a las 5:30 todas las mañanas y no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora la Biblia dice que hay al menos 3 cosas que no pueden dejar de faltarnos si quieres tener alegría y paz y seguridad y tus pecados ser perdonados y saber que irás al cielo. ¿Pero qué son? El primero se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. En otras palabras, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y derramado su sangre, nunca podrías tener perdón. Serías un alma perdida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nombra el derramamiento de sangre. Y en Levítico 17:11 Moisés dijo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Ahora, si eres una persona promedio, tienes 5 litros de sangre circulando en tu cuerpo cada 23 segundos. La sangre se lleva a la basura y la vuelve a traer sin contaminación. Es la sustancia más misteriosa de toda anatomía. Nadie sabe exactamente todo sobre la sangre. Y todos estamos relacionados por la sangre. Usted puede ser un hombre negro, un hombre blanco o amarillo. No importa. Cualquiera que sea su antecedente, estamos relacionados. Su sangre y la mía son la misma. No importa, puede ser intercambiada entre las razas. La Escritura dice, y el apóstol Pablo dijo, que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de la tierra para habitar sobre la faz de la tierra de un mismo linaje. Cuando tengo una transfusión de sangre, y la he tenido varias veces, nunca me preguntaron de qué color es la sangre, de qué piel salió. Solo quiero que lo hagan pronto. Nuestra sangre, estamos relacionados desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, y pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y entonces pasó algo interesante, trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera, y no pudieron hacerlo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios salió y mató a algunos animales y derramó sangre. Dios estaba enseñando al hombre desde el jardín del Edén hasta ahora mismo que si hay que tener perdón de pecados, primero hay que derramar sangre.
Y usted va todo el camino viendo lo mismo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, Caín vino y trajo un sacrificio, pero no había sangre en el sacrificio. Abel trajo también un sacrificio, y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él había derramado sangre para venir ante Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. Y allí ocurrió el primer asesinato de la historia. Y luego recuerdan aquella noche en Egipto. Dios dijo: voy a matar, voy a venir en juicio sobre Egipto. Y voy a matar al primogénito de toda casa en Egipto. Y el juicio, recuerda. Y lo que ahora celebran, quiero que tomen un poco de sangre del cordero y la pongan sobre la parte posterior de la puerta y en los dinteles. Y cuando yo vea la sangre, voy a pasar y no voy a traer juicio sobre sus casas. No importa si es una casa de pobres o de ricos. Cuando vea la sangre, yo pasaré. ¿Por qué? Vas a la comunión el domingo y tomas el vino, el zumo de uva de la iglesia. Y ese vino, ese jugo representa la sangre que fue derramada en la cruz. Juan el Bautista llamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque como el Cordero iba a la cruz, su sangre debería ser derramada por nuestros pecados. Él quita los pecados del mundo. Y esa sangre esta noche puede limpiar cada pecado que has cometido. Hay poder en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quieres ser perdonado esta noche? ¿Quieres el perdón? Porque no vas a entrar al cielo si no eres perdonado. Si eres culpable, no podrás llegar a entrar al cielo. Todo pecado tiene que ser perdonado. No hay forma de pedir perdón excepto por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora la sangre, por supuesto, es simbólica en la Biblia. Significa que la vida de Cristo fue dada por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió en esa cruz y derramó esa sangre, Dios aceptó ese sacrificio en nuestro lugar. Ya no tienes que hacer sacrificios. En otras palabras, el juicio vino sobre Jesús. Y no tendrás que pasar un solo día en el infierno. Serás perdonado como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura dice que fueron redimidos no por plata y oro, sino por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha. Una de las canciones más populares es Un día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. En Apocalipsis 12 leemos: vencieron por la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús pagó el rescate. Leí el otro día sobre un artículo italiano que fue secuestrado y lo están mirando, y que cobraban $16 millones. Y hay una canción que decía: no pagaré por el rescate. Pero si Jesús hubiera estado en ese lugar, hubiera pagado por el rescate. Y Él pagó el rescate tuyo con la propia sangre. No hay precio más grande que nadie haya hecho. Y Jesús está diciendo: te amo, te amo. Quiero que seas perdonado. Acepta mi sacrificio por ti. Los ángeles no podrían creerlo. Sangraron sus espaldas. Estaban listos para venir y barrer al mundo entero y rescatar al Hijo de Dios. Pero Él no los llamó. Él dijo: vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él murió y derramó su sangre en esa cruz por ustedes. Sin el derramamiento de sangre, ustedes no podrían ser perdonados. La segunda cosa sin la que no puedes pasar, sin la que no puedes estar, está en Hebreos 11:6. Solo volteen un par de páginas, Hebreos 11:6.
Sin fe es imposible agradarlo. Ahora Cristo ya ha hecho la obra en la cruz, pero ahora usted tiene que hacer su parte. Sin fe no puedes agradarle. Hebreos 11 ha sido llamado el Salón de la Fama de Dios. Y después de este pasaje se enlistan algunos héroes de la fe como Noé y Abraham y Sara y Jacob y José y Moisés y hasta una prostituta, Rahab, porque ella también creía en Dios y probó su fe por sus obras. Pero usted dice, ¿qué es la fe? He cometido todo tipo de pecados y sé que debo tener la sangre. Ahora descubrí que debo tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo tengo esta fe? ¿Sabes qué es la fe? No estoy seguro de poder explicarlo, pero la fe es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en la palabra, lo que Dios ha revelado en la naturaleza, lo que Dios ha revelado en la conciencia. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él envió para salvación. Fe es confianza personal. Aparte de cualquier obra en Cristo, no puedo trabajar para ir al cielo. Debes recibir a Cristo como tu Salvador. No por obra, no porque tengas el título de cristiano. Pero no puedes hacer una sola cosa para ganar un minuto en el cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros mismos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino que el que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi salvación no depende de mí. No depende de lo que yo hago, depende totalmente de la obra de Jesucristo en la cruz, del hecho de que lo he recibido como mi Señor y Salvador. Pero después de ser salvo, debes trabajar cada día por ello, para guardar tu salvación, permaneciendo en Él, apartándote del pecado. La fe sin obras está muerta, dijo Santiago. Ahora la Biblia enseña que la fe es el único medio para acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, y este es un imperativo, allí en Mateo o en Marcos 11, dijo, este es tu mandamiento. Tu mandamiento es para que crean en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Es un mandamiento, Dios te manda, te da una orden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera en la que puedas acercarte a Dios, no hay otra forma, no hay otra manera en la que puedas entrar al cielo excepto por la fe. Por lo tanto, debe ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1. ¿Qué es la fe? La recepción del Evangelio, la confianza en Dios y en su palabra, estar confiado de eso mismo, una dependencia total de Cristo para nuestro perdón y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. ¿Alguna vez he escuchado la historia de John Patton, el gran misionero en las Nuevas Indias? Estaba traduciendo y tratando de aprender su idioma y no podía traducir la palabra fe. Y trabajó en ella durante meses y meses y no podía encontrar una palabra para fe. Y un día vino un hombre acostado en una silla de ruedas, reclinada, que soportaba el peso de todo el cuerpo. Y John Patton dijo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dijo, reclinándome. Patton saltó y dijo, tengo mi palabra de fe. Es reclinarse en Jesús. Así es como lo tradujo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea se recline en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Reclínate, entrégate, recuéstate en Jesús. Él soportará tu peso, para que no seas condenado. Pon todo tu peso en el unigénito Hijo de Dios.
¿Te has reclinado? ¿Has puesto tu peso, tu pecado en Cristo, solo en Cristo? ¿O cuentas con un poco de tu propia santidad, de tus propias obras? No puedo bajar aquí y reclinarme en el banco de la iglesia y decir que soy salvo. No puedo reclinarme en mi pastor y decir que soy salvo. ¡No! ¡Reclínate en Cristo! Tu fe debe estar puesta en Cristo, en la persona del Señor Jesucristo, y eso es fe. Fe significa que yo recibo y respeto lo que Dios ha hecho por mí. Pide esta noche que pongan todo su peso en Jesús, en Jesucristo. Jesús, nada más. Solo Jesús. Y luego la tercera cosa sin la que no puedes presentarte. Primero, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Segundo, sin fe no podrás agradarle. Tercero, porque sin mí nada puedes hacer. Juan 15:5. Nada. Nada. Ahora, por supuesto, Jesús está hablando de la vid y las ramas, y está hablando de dar fruto. Y en otras palabras, sin mí no podrás llevar ningún fruto. Después de haber venido a Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús en la tierra. Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. Él se fue y envió al Espíritu de Dios para estar aquí en la tierra. En el momento que recibes a Cristo, en el momento que pones todo tu peso en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti y Él vive a través de ti y en ti. Y tu vida cristiana la puedes vivir a través de Él. Ahora el capítulo 15 es un capítulo importante en la Biblia y vamos a darles ese capítulo 15 a los que vengan esta noche de inmediato, porque es una imagen importante de la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Usted ve esta vid, las vides fueron cultivadas por toda Palestina en esos días y necesitaban mucha atención y crecían rápido y fueron podadas drásticamente cada día. Y en diciembre y enero ellas daban dos clases de rama, aquellas vides. Unas llevaban fruto y las otras no llevaban fruto en lo absoluto. Así que las ramas que no llevaron fruto se cortaban drásticamente para que no le quitaran nada de fuerza de la raíz y de la vid misma. Ahora, la madera de la vid tiene características curiosas que no sirve para nada. Era demasiado suave para cualquier propósito. Estas ramas falsas, estas ramas no tenían ningún valor, no servían para nada, solo para hacer una hoguera. Y Jesús dice que sus seguidores son así. Algunas son hermosas ramas que dan fruto de sí mismo, otras son inútiles porque no dan fruto. Y los cristianos deben ser cristianos que den fruto en cada profesión. Deben practicar la palabra. Sus obras deben ser en Jesús. Creo lo que la Biblia dice, porque dice que es santa. Un hombre me dijo, él dijo que soy un fundamentalista con gran fuerza y se veía tan malo como nunca he visto a nadie. Lo decía en serio, lo era. Pero eso no significa necesariamente que estés bien con Dios. Tienes que demostrarlo dando frutos. Tienes que probarlo dando frutos. ¿Qué son los frutos? El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son frutos del Espíritu. Son la característica de un verdadero creyente en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Parecen ser cristianos y actúan como cristianos de muchas maneras, pero en el interior no hay presencia de Dios, no hay vida, no hay fruto. Ahora, tres formas en las que podemos alejarnos de Cristo. Usted puede
negarse a escuchar a Cristo. Segundo, usted puede escuchar pero no darle su vida, no aceptar su apoyo. Tercero, usted puede aceptarlo no como el maestro, no hacerlo el Señor de su vida. Porque cuando vienes a Jesucristo no solo lo aceptas como Salvador, sino que lo aceptas como Señor, como el Maestro, al Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de tus ojos, el Señor de tus oídos, de tu lengua, de tus manos, de tus pies, el Señor de tu cartera, de tu cuenta bancaria, de tu familia. Él es el primero en todas las áreas de tu vida. Él está al mando de todo en tu vida, o estás entre las ramas que no dan fruto y deben ser cortadas y echadas al fuego. Recuerda siempre que la rama que no da fruto debe ser destruida y debe ser echada al fuego para que no haga inútil a la vid. Aún entre ustedes que están leyendo la Biblia, este pasaje puede que les parezca muy extraño. No tengo tiempo esta noche de hablarte, pero te diré que la paga del pecado es la muerte. Creo que hay verdaderos cristianos aquí, pero también creo que muchas veces muchos cristianos se pierden por falta de conocimiento. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Jesús se retiró a lugares solitarios al encuentro con Dios. Debemos hacer lo mismo. Debemos mantener contacto con Él todos los días. Debemos ser constantes, nunca apartarnos de su presencia. Debemos permanecer en Él para agradarle espiritualmente a Dios. Sin mí nada pueden hacer para producir frutos sobrenaturales. Pero ¿cómo puedo amar a ese que realmente no quiero amar? ¿Cómo puedo ser amable cuando normalmente quiero golpearlo en la cara? Cuando Él viene a vivir en mi vida, puedo perdonar a los que me han hecho mal y las cosas que dicen. Ese es el verdadero fruto. Porque ves, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que no puedo vivir una vida cristiana por mis propias fuerzas. Cuando Cristo viene a vivir en mí, entonces tengo la capacidad de amar, de perdonar y permanecer en su palabra. Él me da la fuerza para vivir cada vida, cada día, y por sus frutos los conoceréis. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedo agradarlo. Y sin mí nada podéis hacer. Les voy a pedir esta noche que reciban a Cristo para que perdone sus pecados. Voy a pedirte que te rindas a Él como Señor. Voy a pedirte que vengas y lo hagas el amo de tu vida. Sin Él nada puedes hacer. Quizás has intentado mucho. Tu vida emocional es un fracaso. Tu familia es un fracaso. Tus finanzas son un fracaso ahora mismo. Y puede que tengas mucho dinero, puedes que tengas muchas relaciones hoy, pero no se trata de eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Cuántas veces oímos a gente que aparentemente han ganado el mundo, pero descuidaron a Dios en sus vidas, lo negaron, lo abandonaron, y muchas veces ellos mismos terminan con sus vidas? Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, nada. Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 8 del Evangelio de Marcos. El capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y empezaremos en el verso 31. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y habló abiertamente. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a decirle: Señor, no te suceda esto que has dicho. Mas él miró a Pedro y a sus discípulos y reprendió a Pedro diciendo: aléjate de mí, Satanás, porque no tienes tus ojos puestos en las cosas de Dios, sino en las cosas que son de los hombres. Y cuando había llamado a la gente hacia él,
Y a sus discípulos también les dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me sigan. Ahora fíjense que cuando Jesús llamó a sus discípulos, nunca les ocultó el hecho de que seguirlo significaba sufrir persecución y muerte. Tenemos mucho de lo que alguien ha llamado en este tiempo gracia barata. Fácil de seguir a Cristo, fácil de ir a la iglesia. Pero en el día de Jesús no fue así. Él lo llamó al sufrimiento, no lo llamó a un patio de recreo, lo llamó a un campo de batalla, lo llamó a muros de guerra espiritual. Y dijo: vas a sufrir y vas a ser herido y vas a morir por mi causa. Porque el mundo me va a rechazar. Este mundo lo domina el pecado y me va a rechazar. Y si me sigues, ustedes también podrán acabar en esa cruz. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar la totalidad del mundo y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Así pues, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación maligna y adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y de sus santos ángeles. Ahora la Biblia enseña que tienes un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo vive tu alma o tu espíritu. Y no voy a tratar de distinguir esta noche entre ellos, porque es una discusión teológica técnica entre el alma y el espíritu. Voy a usarlos indistintivamente. Tu alma es esa parte de ti que es hecha a la imagen de Dios, que vive dentro de ti, y es la parte eterna de ti, es esa parte importante de ti, ese es tu verdadero yo, y esa es la parte de ti que vivirá dentro de 1000 años, ya sea en el cielo o el infierno. El verdadero tu cuerpo estará en la tumba hasta la resurrección. Jesús dijo que un alma vale el mundo entero. Puedes ganar el mundo entero y despertar una mañana para encontrarte que te has perdido de lo más importante en toda la vida. Porque es tan valiosa tu alma, es tan valiosa primero, porque es una parte de ti que es eterna. El cuerpo irá a la tumba y es una estructura hermosa, pero no importa cuán fuerte seas, no importa, está designado para el hombre que muera, vas a morir, tu cuerpo irá a la tumba, a menos que estés vivo cuando Cristo regrese. La muerte es el mayor enemigo impersonal del hombre. Estamos atrapados, dice 1 Corintios capítulo 15, tanto los grandes actores y actrices que hemos visto en la televisión, algunos de ellos ya están muertos. Pienso en Donna Reed. Mi esposa y yo éramos amigos de Donna. Ella protagonizó el año pasado una película en Dallas, ahora ella está muerta. O en Rod Hudson, actuando en la pantalla, tan guapo como era, pero está muerto. Y pueden nombrar uno tras otro, muertos. La fama, la fortuna no pueden alejar a la muerte. Howard Hughes era posiblemente el hombre más rico de los Estados Unidos cuando murió, pero tuvo una muerte horrible y una vida miserable hacia el final de su vida. A muchas personas les gusta eso y de alguna manera piensan que vivirán para siempre. Les dices a los jóvenes que la vida es corta, luego sonríen y dicen: sí, pero tengo al menos 30 o 40 años aquí. Déjame decirte que es así de breve. Alguien me preguntó en un cumpleaños, y no te voy a decir qué cumpleaños era, pero me dijeron: cuando llegaste a los 65 años, ¿cuál fue tu mayor sorpresa? Y yo respondí: la brevedad de la vida. Esa es la mayor sorpresa. La vida es breve. Y yo puedo sentirme como un niño, quizás, a veces me siento como si tuviera 18, pero otra vez mi cuerpo me recuerda mi verdadera edad. Pero pasa muy breve. Así como este cuerpo tiene varios miembros, como manos y nariz y oídos y ojos y pies,
Entonces el alma tiene también sus facultades y sus atributos. Primero está el entendimiento, la sabiduría y conocimiento. Y la Biblia dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Y Tony Gies dijo que el hombre por su conocimiento se ha llevado a sí mismo a la aniquilación total. Sí, podemos tener conocimiento, pero no tenemos la sabiduría para controlar nuestra tecnología. Pero la sabiduría y el conocimiento son parte de nuestra alma. Y el juicio que pesa y determina y hace juicios todos los días en nuestra vida, o tu voluntad que elige o rechaza las cosas que se le presentan, o tus afectos que te hacen temer o amar, la memoria que es la capacidad mental para almacenar nuestro conocimiento de ideas, y la conciencia que es el monitor del alma que juzga y pronuncia veredictos sobre todo lo que hacemos o decimos. Todo eso es parte de nuestra alma y entonces vive para siempre. Ahora la ciencia ha producido células vivas, han hablado del protoplasma, pero el protoplasma por sí mismo no puede sonreír en medio del dolor, ni el protoplasma puede amar a los desagradables, ni generar mucha esperanza en tiempos de desastre, no puede contemplar a Dios. Hay algo más allá de la ciencia y los científicos lo saben. La Biblia lo llama el alma, que es cuando una persona muere. El cuerpo está ahí, los órganos están ahí, pero algo ha salido del cuerpo. Es el alma, es el espíritu. Han salido del cuerpo. ¿A dónde se han ido? Ahora la Biblia dice que hay un espíritu en el hombre. Y en Eclesiastés habla que el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde era, pero el espíritu volverá al Señor quien lo dio. ¿No te importa? ¿No te importa qué piensa tu Dios de ti? Desde niño te has cuidado, has vivido, te has bañado cada día, cambiaste de ropa y crees que eso es suficiente. Ahora, suponte que vas a encontrarte con Dios, ya has cuidado tu cuerpo y le dices, Señor, aquí está mi cuerpo, no lo descuidé, hice ejercicios todos los días. Estuve haciendo ese gimnasio, todas esas cosas. Me alimenté, regularmente comí alimentos adecuados y vaya, si tomé las vitaminas y minerales y todos esos paquetes. Sí, y fui al gimnasio y al médico y regularmente fui al dentista cada 6 meses. Mi cuerpo está en buena forma hasta el día en que murió. Y Señor, lo cuidé, pero descuidé mi alma, no la alimenté. El alma, no le di vitaminas a mi alma. Nunca leí las escrituras, nunca leí tu palabra, no pasé tiempo hablando contigo, en desarrollarme espiritualmente. No te obedecí cuando me dijiste que amara a mi prójimo. No te obedecí cuando hablaste de ese vecino de la calle que tenía hambre. Todo ese vecindario que necesitaba un amigo y estaba solo, simplemente yo no tenía tiempo para esas cosas, pero Señor, realmente cuidé el cuerpo. Ahora, ¿qué crees que va a hacer el Señor? ¿Ves que el cuerpo es la casa y el alma es lo que verdaderamente importa, es eterna? No puedes quedarte sin hacer nada por tu alma. Vas a vivir para siempre y no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer en este proceso. Tienes que cambiar de dirección. Jesús dijo que hay 2 caminos. Uno es el camino angosto y el otro es el camino ancho que lleva a la destrucción y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y estás en uno de 2 caminos. Cada persona aquí, cada persona que está en este lugar, está en uno de esos 2 caminos. Y puedes cambiar de camino, pero no puedes cambiar el hecho de que eres un alma viviente y que vas a vivir en algún lugar para siempre. Y ese es un pensamiento tremendo. Solo tienes unos minutos, unas pocas horas, unos pocos días, unas pocas semanas, meses y años para tomar la decisión en qué camino vas a estar. Actualmente, ¿en qué camino estás?
Leí hace poco en un periódico de un caimán que estaba aterrorizando a todo el vecindario, comiéndose mascotas, gatos, perros. Y la gente estaba aterrorizada. Era un caimán feo. Y los funcionarios estatales han encontrado un lugar para cazarlo. Ahora salió en el periódico la semana pasada. ¿Dónde está ese caimán? Pero yo recuerdo que hace unos días estábamos en Florida, hace algunos años, y yo estaba con mi esposa. Y habíamos ido a la escuela de Florida durante mi primer sermón, y ofrecimos toda mi predicación temprana en Florida. Y quería mostrarle algunas de esas cosas, y estábamos a lo largo del sendero, y vi un caimán allí, tenía un rifle 22 en el auto, y le disparé a ese caimán. Y mi esposa tardó semanas en perdonarme por dispararle a ese caimán. Salvé a un gato, salvé a un perro, salvé a un conejo. Pero mi esposa tiene un corazón muy tierno por los caimanes. Ahora la Biblia enseña que hay un caimán, un diablo. Y es un caimán grande y feo. Y el apóstol Pedro dijo que el diablo es un león rugiente que camina buscando a quien devorar. Encuestas recientes, el 70% de los estadounidenses dijo que ellos creían que había un diablo, que era una persona. Ahora las escrituras enseñan que Dios está construyendo un reino y tú y yo estamos trabajando en su reino. Esta noche estoy trabajando para el reino de Dios. Y cuando voy al extranjero, no voy como embajador de los Estados Unidos, yo voy como embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, voy como el embajador del reino de Dios. Soy clérigo, soy llamado hijo de Dios para ser evangelista. Y la palabra evangelista significa dador de noticias. En las antiguas ciudades, estados griegas, no tenían periódicos, ni televisión, ni radio. Tenían gente que subía y bajaba por las calles y anunciaba las noticias. Y tomaron esa palabra y la pusieron encima y la llamaron evangelista en el Nuevo Testamento. Y esa es la palabra. Era un pregonador de buenas noticias. Y la palabra evangelista es diferente a la palabra evangélico. Nos confundimos a veces, la prensa a veces habla sobre un evangelista y lo que es un evangélico y lo que es evangelización o evangelismo. Un evangelista tiene un ministerio muy estrecho. Su ministerio es declarar las buenas noticias, que Dios te ama, que Dios está interesado en ti y que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo a Cristo, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó. Ese es el mensaje del evangelista. Nuestro maestro puede ir a Génesis, Apocalipsis en la enseñanza, pero el evangelista tiene un mensaje bastante estrecho. Su trabajo es ganar a la gente a un conocimiento del Salvador Jesucristo y luego entregarlos al pastor, al maestro, para que lo entrenen y lo discipulen. Ahora el evangelista también puede ser un maestro y un capacitador, y tratamos de hacerlo en todas estas cruzadas, en la preparación durante meses y el seguimiento durante meses, para que intentemos hacer algo. Tratamos de ayudar a las iglesias. Por lo tanto, donde quiera que vayamos, estamos patrocinados por las iglesias y trabajamos e integramos este trabajo con las iglesias, y después de que terminan las reuniones continuamos en su corazón y trabajando por la iglesia. Pero Dios está construyendo su reino, pero también Satanás construye su reino y tiene sus emisarios. Y la escritura dice en Mateo 13, Jesús dijo: y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y la arrebata. Es la semilla que fue sembrada junto al camino. Puedes escuchar la palabra de Dios esta noche, y mientras te vas, el diablo está trabajando para tratar de arrebatarte esa semilla y que no eche raíces. Ahora el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, pero las cizañas son los hijos del diablo, del enemigo que lo sembró, es Satanás. Sí, hay un enemigo y es el diablo. Había un periodista deportivo que escribió el otro día que una superestrella del béisbol estaba dispuesta a vender su alma al diablo. Muchas personas han vendido su alma al diablo y muy barato. También decidieron rechazar a Cristo, rechazar a Dios y simplemente salir y pasar un buen rato.
Los placeres de este mundo han sido demasiado fuertes para ti, o tal vez las presiones de la vida han sido demasiado fuertes y te has rendido. Y luego, en tercer lugar, tu alma es valiosa debido a la preocupación de Dios. Toda la Biblia se ocupa de la salvación y el desarrollo del alma de muchas maneras. El Señor es paciente con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No quiere que te pierdas, nunca. Dios no quiere que te pierdas, pero Dios encomienda su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El poeta alemán Novelis fue citado en la revista Time el 14 de abril. Él dijo: el amor es el propósito final de la historia mundial, el amén del universo. El amor es la cosa más grande del mundo. Henry Dornum usó predicar sermones sobre él y escribió un libro sobre él. Pero la Escritura dice aquí: en su amor nos amó Dios tanto, tanto nos amó que envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, estaba expresando el amor de Dios hacia ti. Y por su muerte, cubriendo tus pecados, cada pecado que hayas cometido, Él lo cubre, para que nunca te juzguen, para que nunca tengas que ir ante ese gran trono blanco. El juicio de Dios ha pasado, porque ves, Dios juzgó a su Hijo en mi lugar, para que yo no tenga que enfrentar el juicio. Tendré que enfrentar el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a dar cuenta de la vida que han vivido después de haber venido a Cristo, y dar cuenta de su discipulado y de la fidelidad de la vida que vivieron amando a su prójimo, a su hermano o hermana, o haciendo buenas obras. Pero en cuanto a mí y mi salvación se refiere, iré al cielo. Todo eso ha pasado porque hice lo que Dios me dijo que hiciera. Yo me arrepentí de mis pecados y recibí a Cristo, y Él es mi Salvador en la cruz. Y Él hizo eso por ti y por mí. Y luego, en cuarto lugar, es valioso debido a la naturaleza de su pérdida. Cuando estábamos en New York, un niño cayó en un pozo, y en una hora pasaron la noticia en la radio, y los informes decían que necesitaban ayuda. 3,000 personas llegaron de inmediato a ayudar en una hora. Recuerdo que Carolina del Norte, un niño estaba deambulando por el bosque y parecía que todo el estado se había detenido para buscar a ese niño. Pero tu alma es mucho más valiosa. ¿Qué has hecho con tu alma? Bueno, debes perder en esta vida. Debes perder. Todo el mundo, y ni siquiera puedes obtenerlo. Solo tienes una pequeña porción y eso es todo. Y no puedes llevártelo. ¿Alguna vez has visto un coche fúnebre con un camión detrás para enterrarte con muchas cosas? Nadie puede llevarse nada. Recuerdo que cuando murió John Rockefeller, hace muchos años, estaba en el periódico y alguien preguntó ¿cuánto se llevó? Y la respuesta fue nada. Nada nos llevamos, sin embargo pasamos nuestras vidas tratando de apilar y apilar. Incluso si lo tienes todo, no trae paz y felicidad ni alegría, no ayuda en tiempos de problemas. Uno de los mensajes de las canciones de los cantantes populares en Estados Unidos es: no estoy preparado para la eternidad. ¿Estás preparado? Y luego pierde la vida por venir. Hay una canción que dice que el único infierno que hay está aquí y ahora. Pues no es cierto. Hay un infierno por venir. Y la Escritura tiene muchas descripciones del infierno, y no voy a ir a la Edad Media, donde tenían tremendas imaginaciones vívidas y veían al diablo con sus cuernos largos y su tridente y su cola. Y eso es producto de la imaginación de alguien allá en la Edad Media. Pero la Biblia así dice en el Salmo 11, verso 6:
que es una tempestad horrible. En el Salmo 18:5 lo llama un lugar de dolores. En Mateo 13 Jesús lo llamó un lugar de lamentación. Es llamado por Jesús un lugar de llanto. Es llamado por Jesús un lugar de inmundicia. Es llamado por Jesús un lugar de oscuridad exterior. Es llamado por Jesús un lugar de inquietud, muchas decepciones. Lo que realmente significa separación de Dios. Estás separado de Dios. Y esta noche, debido al pecado, y esa separación continuará justo después de que mueras. Y luego, en quinto lugar, es valiosa por el precio pagado, por la redención. Porque sabes, no fuiste comprado por piedras preciosas, oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Uno de los cuadros más impresionantes de este tiempo fue un adolescente. Hace 2 semanas ocurrió. Smayer Peters, la nieta de Joseph Stanley, ha regresado a Inglaterra para asistir a un internado cristiano cerca de Cambridge. Y ella dice que es cristiana. Solo Dios lo sabe. Pero ¿qué hay de tu alma? ¿Qué pasa si lo estás perdiendo? ¿Qué haces al respecto esta noche? Puedes arrepentirte de tu pecado. Esa palabra arrepentirte significa decir: Señor, he pecado, y estar dispuesto a dejar tu pecado. Dios tendrá que ayudarte a convertirte. No puedes convertirte solo. No tienes la fuerza para hacerlo. Pero Él te ayudará. Escuché la historia hace unos años sobre un malabarista famoso de Inglaterra, y había hecho una gran fortuna, y puso todo el dinero comprando un diamante, uno de los diamantes más grandes del mundo, y decidió que se retiraría en su casa de Italia, y estaba a bordo de un barco que cruzaba el Atlántico, y un día llegó un niño con unas naranjas y estaba jugando allí. Y él tomó las naranjas y dijo: déjame hacer eso, y comenzó a jugar con las naranjas y reunió a una gran multitud alrededor, y se le subió la fama a la cabeza y dijo: esperen, voy a sacar algo muy importante. Y sacó un gran diamante y comenzó a tirarlo hacia arriba, y todo el mundo estaba maravillado. Pero alguien le dijo: oye, es todo lo que tienes, no hagas eso, deja de lanzarlo. Puedes perderlo y perder todo lo que tienes. No lo hagas. Has trabajado toda tu vida por ello. Pero él no hizo caso y siguió tirándolo. De repente el barco golpeó contra algo, tiró con fuerza, y el diamante se le cayó al mar. Y perdió todo en un instante, efectivamente. Perdió todo lo que tenía. No pudo atraparlo. Y se hundió en el Atlántico y perdió los ahorros de toda su vida. Y eso es lo que algunos de ustedes están haciendo con su alma. Están haciendo malabares, esperando que atrapen. Piensan que algún día van a tener algún lugar donde arreglarán cuentas con Dios. Y piensan que pueden hacerlo, pero simplemente no va a ser así. Dios no puede ser burlado. No postergues una vez más lo que puedes perder para siempre. Este es el tiempo en que puedes arrepentirte. Debes arrepentirte ahora. Es un tiempo de decisión muy importante en tu vida. Debes considerar lo que hoy vas a hacer. Es un paso decisivo. Tu vida nunca más será igual. Te pido que tomes esta noche la decisión de decir sí a Jesucristo. Te pido que lo hagas ahora, porque quizás nunca más vuelvas a tener otro tiempo como este. Tienes que venir aquí y pararte frente a esta plataforma. Debes hacerlo públicamente. Ninguno de los que Jesús llamó lo hizo en privado. No puedes avergonzarte de Jesús. Te voy a pedir que vengas, te pares frente a esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Y mientras vienes vamos a estar orando. Te daré una palabra, oraré contigo y luego podrás volver. Jesucristo cambiará tu vida. Pero debes venir ahora. Levántate, este es tu tiempo, esta es tu oportunidad. El Espíritu Santo está hablando a tu vida en esta noche. No dejes pasar esta oportunidad. Mi alma clama por ti esta noche. No estoy angustiado por mí, yo sé a dónde iré.
pero mi alma está angustiada por ti. Mi alma